Busque conmigo en sus Biblias en el libro de Daniel, capítulo 3. Y vamos a leer del verso 13 al 30. Daniel, capítulo 3, del verso 3 al 30. Yo no sé de usted, pero a mí me hizo falta estar aquí en este lugar el domingo pasado. Qué bueno es estar congregados. Uno puede adorar a Dios solo en la casa, uno puede orar y todo, pero hay algo especial y diferente de hacerlo en comunidad, de hacerlo con nuestros hermanos y hermanas en Cristo. La iglesia se edifica. Somos edificados cuando adoramos juntos. ¿No lo cree usted? Daniel 3, capítulo 3, del verso 13 al 30, leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y es pasaje bastante largo. Antes de leerlo, quisiera hacerle un comentario breve de la primera parte de este capítulo para que podamos entender en lo que entramos. Muchos de ustedes conocen la historia de Sadrac, Mesac y Abednego, donde el rey Nabucodonosor levanta una estatua de oro para que todo el pueblo adore a esta estatua y le sirva a los dioses de Babilonia. Pero Sadrac, Mesac y Abednego decidieron que ellos no iban a doblar rodilla ante este ídolo. Y rehusaron el entregarse a la adoración de los dioses y el servicio de los dioses de Babilonia. Pues algunos del pueblo cerca del rey le mandan noticias para quejarse de que Sadrac, Mesac y Abednego no están siguiendo las órdenes del rey para adorar. Y pues el rey va a donde Sadrac, Mesac y Abednego para ver si quizás los puede convencer y darle una última oportunidad de ellos poder adorar. Y aquí es donde entramos en el verso 13. Dice: lleno de ira, Nabucodonosor los mandó a llamar. Y cuando los jóvenes se presentaron ante el rey, Nabucodonosor les dijo: ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he mandado a erigir? Y ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario, serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero, diga conmigo, pero, diga, aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Ante la respuesta de Sadrac, Mesac y Abednego, Nabucodonosor se puso muy furioso y cambió su actitud hacia ellos. Mandó entonces que se calentara el horno 7 veces más de lo normal, y que algunos de los soldados más fuertes de su ejército ataran a los 3 jóvenes y los arrojaran al horno en llamas. Fue así
como los arrojaron al horno con sus mantos, sandalias, turbantes y todo, es decir, tal y como estaban vestidos. Tan inmediata fue la orden del rey y tan caliente estaba el horno que las llamas alcanzaron y mataron a los soldados que arrojaron a Sadrach, Mesach y Abednego, los cuales, atados de pies y manos, cayeron dentro del horno en llamas. En ese momento Nabucodonosor se puso de pie y sorprendido les preguntó a sus consejeros: ¿acaso no eran 3 los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Así es, su majestad, le respondieron. Pues miren, exclamó, allí en el fuego veo a 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un dios. Dicho esto, Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno en llamas y gritó: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan de allí y vengan acá. Y cuando los 3 jóvenes salieron del horno, los sátrapas, prefectos, gobernadores y consejeros reales se arremolinaron en torno a ellos y vieron que el fuego no les había causado ningún daño, y que ni uno solo de sus cabellos se había chamuscado. Es más, su ropa no estaba quemada y ni siquiera olían a humo. Vírate a donde alguien, dile: esa prueba que estás pasando no te va a derrotar. Vírate donde otra persona, vírate donde otra persona y díselo como que de verdad lo cree. Dile: esa prueba que estás pasando, te he venido a decir en este día, no te va a derrotar. No te va a derrotar. Entonces exclamó Nabucodonosor: alabado sea el Dios de estos jóvenes, que envió a su ángel y los salvó. Ellos confiaron en él, desafiando la orden real. Optaron por la muerte antes que honrar o adorar a otro Dios que no fuera el suyo. Por tanto, yo decreto que se descuartice a cualquiera que hable en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, y que su casa sea reducida a cenizas, sin importar la nación a que pertenezca o a la lengua que hable. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. No hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. Te he venido a decir en este día: prepárate, porque Dios está por traer salvación a tu casa, a tu vida, a tu negocio. Prepárate, y la manera en la que la va a hacer, créeme que no hay nadie más que lo pueda hacer como Dios lo puede hacer. No hay nadie que pueda salvar como Dios salva. Nadie puede salvar como Dios salva. Y después de eso, el rey promovió a Sadrach, Mesach y Abednego a un alto puesto en la provincia de Babilonia. Lo que estaba intencionado para hacerle daño fue lo mismo que Dios usó para promoverlos. Lo mismo que el enemigo quiso usar para destruirlos fue lo mismo que Dios usó para exaltarlos. Y yo no sé si alguien entiende lo que Dios hoy te quiere hablar en este día.
Pero creo que lo que Dios quiere hacer con su pueblo hoy es desarrollar en nosotros una fe a prueba de fuego. Diga conmigo, Dios quiere desarrollar en mí una fe a prueba de fuego. Por eso es que estás pasando lo que estás pasando. Por eso Dios ha permitido que tú vivas lo que estás viviendo. Porque Dios lo que está haciendo es desarrollando en ti una fe que pueda resistir las llamas del fuego. Wow. Mírate a donde alguien y dile: prepárate, porque Dios te va a hablar en este día. Get ready. Prepárate, Dios te va a hablar en este día. Tome así su asiento. Carlitos, me alegro verte, mi hermano. Una bendición tenerte aquí. Gloria a Dios. Vivimos en un mundo caído, en un mundo donde estamos rodeados por la maldad. Y hay gente a nuestro alrededor que no creen en Dios. Yo no sé si alguna vez usted ha experimentado eso en su propia vida, si usted mismo ha tenido que vivir esto. Pero así como Mesac, Sadrach y Abednego, que se encontraban en una nación la cual adoraban a muchos dioses y tenían sus ídolos y tenían sus costumbres y tenían su cultura, pero era muy diferente a la de ellos. La cultura del creyente, del que le sirve al Señor, es muy diferente a la cultura del mundo, de las personas que están afuera. Y por eso cuando en este mundo nosotros salimos, especialmente de estas cuatro paredes, nos vamos a nuestras vidas diarias, nos enfrentamos con la realidad de que constantemente hay una lucha por nuestra fe. Y en nuestra fe hay una lucha constante, hay una batalla continua y no para. Y la batalla que nosotros enfrentamos y desatamos en el mundo es una por nuestra fe, por el mantener nuestras creencias, por el mantener nuestros valores, por el mantener nuestras convicciones. Constantemente estamos siendo bombardeados allá afuera con tentaciones, con amenazas del enemigo, con diferentes situaciones y circunstancias que vienen a desanimarnos en el proceso y a robarnos la fe. Sadrach, Mesac y Abednego se encuentran en medio de una cultura que amenaza su fe, amenaza su vivencia, sus creencias. Y escuche bien, porque el mismo mundo levanta ídolos del yo, de éxito, de riquezas, de placer, de fama. Y con todos estos ídolos te dicen: si tú adoras a esto, si tú buscas esto, entonces las cosas te irán bien. Si tú doblas rodillas ante esto, entonces verás y tendrás éxito en tu vida. El mundo ofrece una falsa esperanza, ofreciéndonos dioses y ídolos para adorar, que en realidad no tienen nada que ofrecer. Yo no sé, a lo mejor le estoy hablando a dos o tres nada más en este día. Pero nuestra fe en este mundo constantemente está siendo bombardeada, atacada y está siendo retada. Ahora la pregunta viene siendo:
¿Qué hacemos nosotros como creyentes en este mundo que vivimos cuando somos enfrentados con tentaciones y pruebas que vienen a amenazar nuestra fe, que vienen a hacernos renunciar a nuestras creencias y a nuestras convicciones? ¿Qué hacemos cuando somos en nuestra vida amenazados por el enemigo, por las tribulaciones, para que nos demos por vencidos en medio del camino? Y yo les digo esto, que normalmente cuando nosotros nos enfrentamos ante tal amenazas en este mundo que vienen a hacernos renunciar en nuestra fe, nuestras convicciones, nuestras creencias, a veces lo primero que nosotros hacemos es tratar de defendernos. En Daniel, el verso 5 aquí en este capítulo, verso 15, perdón, y el 16, dice el rey Nabucodonosor a Sadrach, Mesach y Abednego, le dice: ahora que escuchen la música de los instrumentos musicales, más les vale que se inclinen ante la estatua que he mandado hacer y que la adoren. De lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llamas, y no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos. Hay una amenaza, tentaciones en la vida. Las pruebas de la vida te dicen esto. Si tú no cedes a la tentación, te dicen, el enemigo te habla en el oído. Si tú no te entregas a esto o te das por vencido, Dios no te va a poder salvar. Cuando vienen las amenazas a la vida, cuando vienen estas pruebas, casi siempre vienen para hacernos dudar de lo que nuestro Dios es capaz de hacer. Vienen a hacernos dudar de lo que nuestro Dios es capaz de hacer. Porque el enemigo sabe que si él te puede hacer dudar a ti de lo que tu Dios es capaz de hacer por ti y en medio de la prueba, él sabe que ya te tiene derrotado. Te tiene derrotado. Si él puede hacer que tú dudes, ya él te tiene derrotado. Y por lo tanto, ante esto, a veces nuestra respuesta es defendernos. Pero la palabra dice que después del rey Nabucodonosor haberle dicho a ellos que no habrá Dios capaz de librarlos de mis manos, Sadrach, Mesach y Abednego le respondieron y le dijeron: no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Y hay momentos en la vida, y es cierto, donde nosotros nos vamos a enfrentar a pruebas y circunstancias difíciles, o nos vamos a enfrentar a amenazas o a personas de las cuales sí vamos a tener que tener una defensa, una respuesta por nuestra fe. Pero hay otros momentos en el cual el enemigo viene a atacar y él viene a bombardearnos para hacernos dudar de nuestra fe, y en esos momentos no es necesario levantar una defensa. No es necesario tener una apología. No es necesario el defender la razón por la cual tú crees. Lo primero que nosotros debemos de hacer ante las amenazas de la vida, y que vemos aquí con Sadrach, Mesach y Abednego, lo primero que debemos de hacer para poder enfrentarlas y poder pasar la prueba de fuego es que no debemos de defendernos, pero sí debemos de estar listos para creer que Dios puede librarnos de la situación en la cual nos encontramos. Lo primero que necesitamos hacer cuando estamos enfrentando pruebas, cuando estamos enfrentando amenazas a nuestra vida espiritual, cuando el enemigo ha venido para atacarte a ti y tu familia, cuando él ha venido para destruirte a ti y todo lo que te pertenece, lo que nosotros debemos de hacer como creyentes no es defendernos, es simplemente creer de que Dios puede liberarnos de la situación en la cual nos encontramos. Vírate donde alguien y dile: solamente cree que Dios puede. Dile: solamente cree que Dios puede.
Yo no sé, tengo a alguien aquí hoy que todavía cree que Dios puede. Y a lo mejor usted dice, eso es algo simple, pastor. Eso sí, creemos. Pero escuche bien, porque por más años que usted tenga en el evangelio, por más tiempo que usted haya llevado en la iglesia, por más coritos que usted se conozca de memoria o versos bíblicos, siempre van a venir pruebas a nuestra vida que van a querer hacernos dudar de lo que Dios es capaz de hacer. Y por eso hoy yo le vengo a decir a ustedes que las personas que pueden resistir ante tales pruebas y pueden permanecer firmes aún después de haberlas vivido, son personas que creen que Dios es capaz de poder liberarlos de esa situación, sea lo que sea. Dios puede liberarte del lugar de tu aflicción. En el verso 17, le respondieron los jóvenes al rey: si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno. Usted no sabe lo poderoso que es el creer en medio de la prueba de que Dios puede. Simple. Dios puede. Mírate a donde alguien y dile: yo no sé lo que tú estés pasando hoy, pero quiero que entiendas, Dios puede. Yes, He can. Dios puede. Eso es poderoso. ¿Puede decirlo conmigo en este día? Dios puede. No me importa lo que el enemigo te haya dicho. No importa lo que el gobierno haya dicho. No importa cuáles sean las leyes de esta nación. No importa lo que esté sucediendo. Tu Dios puede. Para Él no hay nada imposible. Él es el que pone reyes y quita reyes. Presidentes los pone y los quita también. Él es el que puede causar que las leyes se cambien o que se queden como está. Nuestro Dios tiene todo poder. Para Él no hay nada imposible. Nada. Y así de simple fue la respuesta de Mesac, Sadrach y Abednego. Si usted nos arroja al fuego, nuestro Dios puede liberarnos del horno. Cuando usted pasa por pruebas, esa es su creencia. Cuando usted enfrenta tentación en su vida, esa es la respuesta que sale por su boca. Cuando el enemigo lo amenaza a usted y cuando usted se ve que las piernas ya le están perdiendo fuerza, ¿qué es lo que usted habla? ¿Usted se queja? ¿Usted comienza a dudar? ¿O usted todavía, aún en medio de las amenazas, de las pruebas y de las aflicciones, puede declarar por su boca: yo creo que mi Dios puede? El doctor puede decirte algo, pero mi Dios tiene la última palabra. Tendré a hombres y a mujeres de fe en este día que hoy, aún en medio de la prueba, puedan decir: yo creo que mi Dios puede. Aleluya. Yes, He can. Yes, He can. Usted sabe que a veces solamente esa declaración y el creerlo y el repetirlo es suficiente para ayudar a uno a mantenerse firme en medio de la prueba. El enemigo te viene a amenazar y te trata de hacer doblar rodillas, pero a veces uno tiene que ir más profundo en su corazón y acordarse de las cosas que Dios ha hecho y decir: si Dios lo pudo hacer en el entonces ayer, yo creo que todavía hoy también lo puede hacer. Mi Dios puede. Yo no sé de tu Dios, pero mi Dios puede. Yo no sé a qué Dios tú le sirves, pero yo le sirvo a un Dios para el cual no hay nada imposible.
le dijo, los vamos a arrojar al horno. Y ellos le responden, si nos arrojas al horno. Nosotros creemos que nuestro Dios, a quien le servimos, nos puede librar. Usted ve, las pruebas de la vida, las amenazas del enemigo vienen para hacernos renunciar y doblar rodillas ante las cosas de este mundo. Vienen a hacernos cuestionar nuestras creencias y nuestras convicciones en la habilidad de Dios y lo que Él es capaz de hacer. Vienen a sembrar semillas de dudas de lo que Dios puede hacer. Pero escuche bien, porque eso me acuerda a Job. Job en la palabra enfrentó diversas pruebas. Y usted sabe la historia bien, que en un momento Satanás se le presenta a Dios y Dios le dice, no has considerado a mi siervo Job, que es perfecto, íntegro, su manera de ser. Y Satanás le responde y le dice, la razón por la cual él te sirve y él te adora y te es fiel es porque tú lo tienes bien protegido y lo has bendecido. Y Dios le dice, pues te doy permiso para que toques todo lo que tiene, aún su cuerpo pero no su vida, y verás aún así que todavía Él me seguirá sirviendo. Y las pruebas vienen a la vida de Job, y Job no sabe que es Dios que ha dado permiso a Satanás para traer esta aflicción sobre su vida. Pero Job permanece firme y no deja de creer en su Dios. Su esposa le dice, maldice a Dios y muérete ya. Pero Dios le dice, jamás y nunca haré eso, porque Dios es uno que no solamente trae cosas buenas, también a veces permite cosas malas. Y cuando tú tienes fe en Dios, tú no le sirves solamente por las cosas buenas que Él te da, tú le sirves aún cuando no tienes nada, en abundancia o en escasez. Los que verdaderamente tienen fe dicen, yo sigo marchando y sigo creyendo. No importa lo que el enemigo levante en contra de mí, yo seguiré de pie. Hello somebody. Habrá alguien aquí en este día que pueda decir que venga la prueba que venga, que el enemigo lance las amenazas que quiera, que él te diga lo que quiera decir. Yo declaro en este día que mi Dios puede hacer mucho más allá de lo que puedas pensar o imaginar. Él puede, Él puede. Si Él quiere, Él puede. Él puede. Como decimos en Puerto Rico, si le da la gana. Dios puede hacer lo que los hombres no pueden hacer. Cuando Dios abre una puerta, no hay hombre que la pueda cerrar. Y cuando Dios la cierra, no hay hombre que la pueda cerrar. Se pueden levantar todos en contra de ti, pero no te podrán detener cuando es Dios el que está contigo. Y parece ser que la fe de ellos estaba siendo probada. Parece ser que la fe de Sadrach, Mesach y Abednego estaba siendo probada. Pero yo me pongo a pensar y yo digo, como que en realidad no creo que era necesario que su fe fuera probada. Como que ya ellos estaban bastante convencidos de que su Dios podía hacer lo que el hombre no puede hacer. Y me pregunto en estos momentos, hay personas así, creo yo, aún aquí hoy, que tienen una fe, una convicción, que dicen, yo creo que Dios, mi Dios puede hacer. Yo lo creo. ¿No lo cree usted? Que su Dios puede. Y la pregunta es, pues entonces, si yo lo creo, ¿para qué Dios tiene que venir a probar mi fe de esa manera? Y yo te digo que la razón por la cual Dios permite estas pruebas a tu vida no es porque simplemente quiere probar tu fe. No se trata de solamente probar tu fe, se trata de exhibir tu fe. Y no hay nada que
tú le tengas que probar a Dios, ni nada que a lo mejor Dios te tenga que probar a ti. Pero sí hay personas a tu alrededor que no creen en Dios ni en la luz eléctrica, y entonces Dios te permite pasar por pruebas para que en medio de ellas, cuando tú te mantienes firme en tu fe y creyendo en Dios y confesándolo a Él como tu Salvador, ellos verán y dirán: ¿qué tiene ese que es diferente a lo que nosotros tenemos? Dios no solamente está interesado en probar tu fe, Él quiere exhibir tu fe para que el mundo pueda ver su gloria por medio de ti. Mírate a donde alguien y dile: sonríe que te están exhibiendo. Sonríe que la prueba ha venido a tu vida solamente para exhibirte. Tú eres un modelo de Dios. Dios te está usando para que otros puedan ver de que existe un Dios que tiene todo poder. Entonces Dios nos permite pasar por estas pruebas, tribulaciones, no solamente porque quiere necesariamente probar nuestra fe, la quiere exhibir. Y vemos el caso de José en la palabra, que sus hermanos lo venden a la esclavitud. Después de él haber tenido un sueño, haber recibido, si pudiéramos decir hoy en día, como una palabra profética de Dios, que mira, esto es lo que voy a hacer contigo. Llegarás a ser líder, persona de influencia. Pero lo próximo es que se encuentra en un rollo de situaciones difíciles en su vida. Los hermanos lo odian y lo venden a la esclavitud. Luego llega a la casa del Potifar, y en la casa del Potifar ahí vienen y lo acusan falsamente de haberse querido acostar con la esposa de Potifar y lo tiran a la cárcel. Pero dice la palabra que en todo eso Dios estaba con él. Finalmente sabemos la historia, que llega al palacio, segundo en comando en todo Egipto, y él viene y dice que hablándole a sus hermanos: los que ustedes quisieron usar para hacerme daño, para mal, Dios lo usó para bien, para poder traerle salvación a mucha gente. Usted no entiende que a veces Dios permite que sus hijos y sus hijas pasen por pruebas en esta vida, no simplemente para probarlo, sino para exhibir su fe ante el mundo y poder Él glorificarse a través de ellos, para que todos puedan reconocer de que hay un Dios verdadero que existe y que tiene todo poder. Y Él lo puede hacer. Diga conmigo: Él lo puede hacer. Si Él quiere liberarte del problema que estás pasando, Él lo puede hacer. Pero no necesariamente lo tiene que hacer. Y por eso aquí entonces, en el segundo punto, vemos cómo Mesac, Sadrach y Abednego enfrentan esta amenaza de su fe en su fe. Dice en la palabra que cuando le respondieron, le dijeron a él: número uno, el Dios que le servimos puede librarnos del horno. Pero luego dice: y de las manos de su majestad. En la versión Reina Valera dice: y de tu mano, oh rey, nos librará. O sea, ya cambió. Ellos dijeron: Dios nos puede liberar del horno, pero de tus manos nos librará. De eso estamos seguros. Y yo quiero decirte hoy que si tú quieres tener una fe a prueba de fuego, si tú quieres poder resistir en medio de las pruebas y las tribulaciones, no solamente tienes que creer que Dios puede liberarte de la situación, tienes que saber que Dios puede liberarte de las manos de tus enemigos. Dios, es más, no puede. Dios va a liberarte de las manos de tus enemigos. Yo no sé, pero yo creo que es una palabra para alguien hoy.
Dios te puede liberar del proceso, de la situación, de la dificultad. Él puede si quiere, pero no tiene. Pero algo sí que le podemos poner el sello en medio de las pruebas, y es que Él sí te va a liberar de las manos de tus enemigos. Él es más poderoso que tus enemigos. Él es más fuerte que los que se levantan en contra de ti. Él te va a liberar de las manos de tus enemigos. ¿Y por qué yo debo de saber esto en medio de las pruebas? ¿Por qué debo de saber de que Dios no puede, pero me va a liberar de las manos de mis enemigos en medio de las pruebas? ¿Por qué lo debo de saber? ¿Por qué tú debes de saber esto? ¿Por qué es importante que lo sepas? Te voy a decir, por lo menos hay 41 versos bíblicos en la Biblia que habla de Dios liberando a sus hijos de los enemigos. Por lo menos 41, pueden decir que haya más. Y yo no le voy a decir los 41, pero le voy a decir algunos nada más, para que usted vea las promesas de Dios a sus hijos, de acuerdo a cuando ellos pasan por tribulaciones y se enfrentan a enemigos. Dice en Deuteronomio 24, porque el Señor tu Dios está contigo. Él peleará en favor tuyo y te dará la victoria sobre tus enemigos. Promesa de Dios. Eso es importante que tú lo sepas en medio de las pruebas, porque el enemigo te va a querer hacer pensar de que la prueba, la tribulación o el enemigo que estás enfrentando es más fuerte que tu Dios. Pero hoy yo quiero que tú sepas que Dios tiene el poder para poder liberarte de las manos de tus enemigos. Salmo 68, 19, 21. Bendito sea el Señor, nuestro Dios y Salvador, que día tras día sobrelleva nuestras cargas. Nuestro Dios es un Dios que salva. El Señor soberano nos libra de la muerte. Dios aplastará la cabeza de sus enemigos. ¿Tendré alguien aquí? Promesa de Dios. ¿Lo cree usted? ¿Lo cree usted? Salmo 37, 40. El Señor los ayuda y los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. ¿Quieren más? Salmo 97, 10. El Señor ama a los que odian el mal. Él protege la vida de sus fieles y los libra de las manos de los impíos. Salmo 18, 3. Invoco al Señor, que es digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. Yo no sé si hasta ahora todavía le ha entrado en la cabeza. Le puedo dar uno más. Segunda de Reyes 17, 38 y 39. No olviden el pacto que Él ha hecho con ustedes. Por tanto, no adoren a otros dioses, sino solo al Señor su Dios, y Él los librará del poder de sus enemigos. Yo creo que ese era el versículo que Mesac, Sadrach y Abednego tenían memorizado. Yo creo que ese era el salmo que estaban cantando. A lo mejor cuando estaban a punto de ser arrojados en el fuego. No olviden el pacto que Él ha hecho con ustedes. Por tanto, no adoren a otros dioses, sino solo al Señor su Dios, y Él los librará del poder de sus enemigos. Yo no sé, pero hay alguien aquí que tiene que entender que es importante que tú sepas sin ninguna duda de que tu Dios no solamente puede, pero Él va a liberarte de las manos de tus enemigos que se han levantado en contra de ti. ¿Y por qué es importante saberlo? ¿Por qué? Porque Dios no quiere que tú temas en medio de la prueba. ¿Por qué es importante saberlo? Porque la amenaza a veces es tan grande que nos atemorizamos ante las dificultades en la vida. ¿Usted alguna vez no le ha pasado que las pruebas vienen y son tan grandes en su vida que lo hacen a usted atemorizarse de la situación? Comienzan a pensar: ay, Dios mío, ¿qué va a pasar ahora, Señor? ¿Y qué será de mí, Señor? Y no es que usted duda de Dios, de lo que Él puede hacer, es que usted comienza a atemorizarse de lo que sus enemigos pueden hacer en contra de usted. Y a veces agrandamos el poder del enemigo y lo hacemos mayor que el poder de Dios. Hay a veces que nos ponemos a hacer más guerra espiritual y hablarle al enemigo en la oración que hablarle a Dios. Ahora no hay muchos amenes. No le vine a pisar el pie a nadie. Pero a veces todo es: te reprendo, Satanás, y te reprendo y fuera y que todo. Y está bien, hay momentos donde hay que reprender, yo lo entiendo.
Hay momentos donde hay que reprender, pero mi palabra me dice a mí que Él ya está derrotado y que mi Dios es mucho más poderoso que Él, y Él no puede hacer nada en mi vida que Dios no lo permita, y mucho menos lograr algo en contra de los propósitos de Dios. Tú estás en sus manos y Él te tiene protegido. Por lo tanto, cuando estés pasando la prueba, cuando te veas amenazado en tu fe y en medio del proceso, tienes que acordarte de que tu Dios puede y va también a liberarte de las manos de tus enemigos, porque Él tiene todo poder. No tendré temor. Dile a la persona que está a tu lado: no tengas miedo de lo que digan de ti, no tengas miedo de lo que hablen de ti, no tengas miedo de lo que planifiquen en contra de ti. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Más grande es el que está en ti que el que viene en contra de ti. Lo único que tú tienes que hacer es creer de que Dios te va a liberar. Sigue creyendo, conócelo. Tienes que saber que Dios te va a liberar. Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Por lo tanto, no temas. No temas. Personas, siento en mi espíritu que hay personas que llegaron hoy a este día, a este lugar, atemorizados ante ciertos problemas y situaciones. Hay personas aquí hoy que llegaron aquí en este día, que han estado viviendo bajo el temor de lo que puede hacer, de lo que el enemigo puede hacer en contra de ellos. Pero te vengo a decir, mi hermano, tenemos que confiar en Dios y no olvidarnos de sus promesas. Dios ha hecho promesas para sus hijos. Dios ha hecho promesas para ti. Hay promesas para tu vida, hay promesas para tu familia, hay promesas. Y lo que Dios ha dicho, yo declaro, Él lo va a cumplir. Él lo va a cumplir. Su palabra lo dice. Tenemos que creer que Dios está con nosotros y el enemigo no podrá tocarnos. Jesús le dijo a sus discípulos: no teman al que mata el cuerpo, témanle al que puede destruir el alma y el cuerpo. Satanás a lo mejor solamente puede tocar tu cuerpo, puede tocar tu finanza, puede tocar tu familia, puede tocar tu matrimonio. Él puede tocar estas cosas, pero déjame decirte, Él las puede tocar y Él puede tratar de destruirlas. Pero cuando tú le perteneces a Dios, eventualmente todas las cosas en la vida de uno obrarán para su bien, para tu bien. Te vengo a decir, obrarán para tu bien. Él puede levantar un infierno a tu alrededor, pero no podrá llegarte a ti, porque tú le perteneces a Él y Él está contigo. Por eso es que en medio de las pruebas nos podemos ver atribulados, pero Pablo dijo: no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene el poder de salvarnos y liberarnos, y todas las cosas obran para bien de aquellos que lo aman. Por eso es que yo sé que Dios me va a liberar de mis enemigos. ¿Sabes? Cuando yo comencé como pastor de la iglesia al principio, los primeros años, se iban gente de la iglesia y yo me atemorizaba, porque yo sabía que se iban de este lugar hablando de mí y diciendo cosas. Y yo decía: van a destruir la iglesia, van a hacer que la gente se vaya. Y venían algunos, y algunos lo hicieron, ponían iglesias al lado, llamaban a gente para sacarlo. Y yo miraba las ofrendas y los diezmos, las deudas de la iglesia, y yo decía: Señor, si la gente se sigue yendo, ¿cómo vamos a hacer para mantener las puertas abiertas? Por muchos años yo no dormía, preocupado, atemorizado de que el enemigo iba a destruir la obra de Dios. Yo me sentía como que yo estaba al punto de perder lo que mi padre trabajó tanto para construir. Yo decía: Señor, no puede ser, no puede ser. Y me atemorizaba, porque se levantaban personas
y eran como leones rugientes, hablando, bochinchando, llenándole la cabeza. Y déjeme decirte que por unos años y un tiempo aquí en la iglesia, la atmósfera entre el liderazgo y las relaciones eran malísimas. Se sentía lo pesado en el ambiente, lo tenso que estaba. Y yo decía: Señor, ¿hasta cuándo? Señor, ¿hasta cuándo? Y atemorizado. Y un día mi esposa tiene un sueño. Y en el sueño ella dice que yo estaba llegando a la iglesia y venía a predicar. Pero si no me equivoco, creo que, no sé si fueron los escuderos o alguien, que le fueron a donde ella y le dijeron: pastora, no dejes que él venga, que hay una multitud de personas y todos lo que quieren es matar a Kerwin. Y ella dice que se atemorizó, pero que de repente vio que cuando yo venía, al lado mío venían dos soldados como si fueran romanos, grandes, sentados en caballos, venían en caballos, y estaba rodeado de una multitud de ángeles. Y ella dice: el temor que tenía se me fue, porque entendí de que Dios estaba contigo, y que si Dios estaba contigo, aun cuando tú no lo puedes ver, aun cuando el enemigo se levanta en contra de ti y te quiere destruir y quiere hacer todo lo que pueda hacer en contra de ti para destrozarte a ti y todo lo que te pertenece y lo que tú tienes, déjeme decirte algo: no lo podrá hacer si Dios está contigo. Si Dios está contigo, no lo podrá hacer. Y los años han pasado y las puertas de la iglesia todavía están abiertas. El enemigo todavía no ha podido, por más que ha querido, destruir la obra de Dios, defamar mi nombre, tirarme por el piso. No lo ha podido hacer. ¿Por qué? Porque cuando Dios está contigo, no importa quién se levante en contra de ti. Y yo he aprendido en muchos momentos ahora a quedarme callado. No me tengo que defender. ¿Por qué? Porque mi Dios saldrá a mi defensa. Mi Dios puede. Yo no sé a qué Dios tú le sirves, pero yo le sirvo a un Dios que puede hacer mucho más allá. Él puede. Él puede. Él puede. Aún en medio de la prueba, yo no dejo de creer que mi Dios puede liberarme. De mis enemigos. Pero no se queda ahí. Cuando enfrentamos problemas, nuestra fe es probada por el fuego, las tribulaciones y las circunstancias difíciles. Número uno, tenemos que creer que Dios puede. No necesariamente que Él lo va a hacer, pero sí siempre que Él puede. Yo sé que Él puede. Número dos, saber que Él me puede liberar de las manos, o que va a liberarme de las manos de mis enemigos. Y usted a lo mejor se pregunta: y pastor, ¿cómo puede ser que creamos que Dios puede? No necesariamente tiene, pero después a la misma vez saber de que Dios va a librarnos. ¿Cuál de las dos es? Si yo le digo las dos. Las dos. Porque número uno, creemos de que Dios nos puede liberar de la tribulación. Si Dios quiere, hoy mismo Él te puede sacar del problema. Si Dios quiere, hoy mismo Él puede proveer para ti lo que tú necesitas para solucionar el problema financiero. Él puede hacerlo y te saca así del problema, pero no necesariamente lo tiene que hacer. Ahora, lo que sí Dios va a hacer es liberarte de las manos del enemigo. Son dos cosas distintas. Porque aun si Mesac, Sadrach y Abednego hubiesen muerto en el fuego, todavía a la misma vez Dios los hubiese liberado de las manos de sus enemigos. Quedaran en vida o murieran,
hubiesen quedado libres de las manos del enemigo. ¿Entienden eso? Hubiesen quedado libres de las manos del enemigo. Y esa es la esperanza que tú y yo tenemos. Esa es la promesa que Dios nos ha dejado a nosotros. Pase lo que pase, Dios te va a liberar de las manos de tus enemigos, porque Él es más poderoso que ellos. Pero escuche bien, con esto termino. Tenemos que creer que Dios puede, saber de que Dios lo va a hacer. Pero número 3, tenemos que decidir que aun si Dios no te libera, tú no te apartarás de Él, ni pararás de creer en Él. En el verso 18, Sadrach, Mesach y Abednego le responden: pero aun si nuestro Dios no lo hace, sepa usted que no honraremos a sus dioses, ni adoraremos a su estatua. Y en medio de las pruebas todos nos enfrentamos a este momento de tener que tomar una decisión. ¿Seguiremos de pie o nos rendiremos? ¿Seguiremos de pie o nos rendiremos? ¿Qué vamos a hacer ante las amenazas y las tentaciones que llegan a nuestra vida? Cuando somos bombardeados por el mundo. Y yo te vengo a decir que en medio de esto es donde nosotros tomamos una decisión, y la decisión que tomemos depende de cuál fe nosotros tenemos. Y hay dos tipos de fe. Está la fe que personas tienen, que se creen que es fe, pero es solo si fe. Solo si fe. Esa es la fe. Algunos tienen solo si fe. Solo si Dios me libera, entonces yo lo adoro. Solo si Dios me resuelve el problema, entonces yo daré mis diezmos y ofrendas. Solo si Dios hace lo que le pido, entonces serviré en un ministerio de la iglesia. Solo si Dios, entonces, Señor, te prometo, Padre, que oraré, voy a comenzar a orar. Señor, si tú haces esto por mí, entonces te prometo que iré a la iglesia todos los domingos. Señor, si tú haces, entonces, Señor, yo levantaré mis manos y te adoraré. Si tú haces. Ese es solo sí fe. Y esa fe es la que ante las pruebas dobla rodillas. Porque cuando Dios entonces no hace lo que se pidió, deja de creer, deja de servir, deja de orar, deja de adorar. Es solo sí fe. Pero te vengo a hablar de otro tipo de fe. La fe que tenía Sadrach, Mesach y Abednego. La fe que puede resistir el fuego que le puedan poner. Esta fe no es solo sí fe, es aún sí fe. Usted no escuchó eso. Esta fe no es solo sí fe, es aún sí fe. Aún si Dios no nos libera, dijeron. Aún si Dios no lo hace, todavía no doblaremos rodilla ante el rey, ni adoraremos a ese ídolo. Yo no sé si en este día hay personas que tienen aún sí fe. Fe que va más allá de una respuesta a su oración. Fe que permanece aun cuando Dios no te habla. Fe que se mantiene de pie aun cuando el Señor no te contesta. Entonces, aún sí fe. Si nosotros queremos tener fe a prueba de fuego, vamos a tener que tener aún sí fe. Esta fe va mucho más allá de yo obtener las cosas a mi manera. Esta fe dice: yo sé que Dios puede, pero aun si no lo hace, todavía te seguiré adorando. Yo no sé, como que ya la alabanza se apagó en este día, pero yo le vine a hablar a personas hoy que no tienen solo sí fe, tienen aún sí fe. En medio de la prueba levanto mis manos. En medio de la prueba
sigo yendo a la iglesia. En medio de la prueba sigo ofrendando, sigo diezmando. En medio de la prueba yo sigo sirviendo a Dios. Porque mi fe no depende de lo que Dios me da. Mi fe está puesta en Él como mi Salvador. Y por eso que Habacuc pudo decir, Habacuc tenía aún sí fe. Habacuc tenía aún sí fe. Habacuc dijo, aunque la higuera no dé renuevos, ni haya frutos en las vides, aunque falle la cosecha del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque en el aprisco no haya ovejas ni ganado alguno en los establos, aún así yo me regocijaré en el Señor, me alegraré en Dios mi libertador. Aún si Dios no hace, todavía yo lo sigo adorando. Tendré a alguien aquí hoy que tenga una alabanza. Habrá alguien aquí hoy que tenga aún sí fe. Aún sí. Aún sí. Aún sí. Póngase de pie. Aún sí. Si Dios no lo hace. Y esta es la fe que Dios quiere desarrollar en nosotros. Aún sí, fe. Aún, Señor, si tú no lo haces, seguiré creyendo. Seguiré hacia adelante. El rey Nabucodonosor tomó a Mesac, Sadrach y Abednego y los arrojó al horno. Entraron en el horno. No lo evitaron. Entraron en el fuego. Y el rey Nabucodonosor lo había puesto 7 veces más caliente. Se intensificó la prueba, al punto de que los soldados que los tiraron, murieron, se quemaron. Pero ellos cayeron dentro del horno, atados. Eso es lo que el enemigo quiere hacer con las pruebas, es atar nuestras manos, atar nuestros pies, para que no alabemos al Señor, para que no lo adoremos, para que no le sirvamos, para que no proclamemos su nombre. Eso es lo que Él hace con las pruebas. Nos ata las manos y nos ata los pies. Pero dice que después de haberlos atados y ellos haber caído en el horno, que Nabucodonosor se pone de pie y sorprendido le pregunta a sus consejeros: ¿no fueron 3 los que nosotros acaso metimos ahí? Y ellos le dicen: sí, rey, fueron 3. Y él dice: pues miren, en el fuego ahora hay 4 hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un Dios. Dios no los liberó del fuego, permitió que entraran en el horno, en el fuego. Pero aunque no los liberó, sí estuvo con ellos en medio del fuego. Y yo le vine a decir a alguien hoy que a lo mejor está en el mismo horno, pasando por el fuego. Te vengo a decir hoy, a lo mejor Dios no te ha liberado y todavía no vendrá a lo mejor liberación, pero algo sí de lo cual puedes estar seguro, y es que Dios está contigo en medio del horno, y Él no permitirá que las llamas del fuego te hagan daño. ¿Por qué? Porque la prueba Dios no la ha permitido para hacerte daño. La prueba no ha sido para hacerte daño. La prueba ha sido para poder glorificar a Dios
con todos los demás. Porque el rey Nabucodonosor dijo: al final, no hay otro Dios que pueda salvar de esta manera. ¿Usted sabe eso? Que tus pruebas, cuando tú te permaneces firmes en ellas, te mantienes creyendo en medio de ellas, no flaqueas ante ellas, sigues firmes en tus convicciones en medio de ellas, otros a tu alrededor verán que esas pruebas no te están haciendo daño como le ha hecho a otras personas que no creen en Dios. Y cuando vean, dirán: ¿qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que hay diferente de ti? Y tú podrás decir que yo le sirvo a un Dios que puede salvar de manera que ningún otro Dios puede salvar. ¡Aleluya! Tú le sirves a un Dios que puede hacer lo que ningún hombre puede hacer, lo que ningún gobierno puede hacer, lo que todo el dinero en el mundo no puede hacer, tu Dios lo puede hacer. Y en medio de la prueba, nosotros lo único que nos toca es seguir creyendo, seguir firme, seguir de pie. Aún si Dios no contesta, levanto mis manos a ti. Aún si Dios no responde, Señor, te alabaré y te glorificaré. Aún si tú no me das lo que te pido, Señor, seguiré orando, buscando y adorándote. Habrá alguien aquí hoy que tenga fe a prueba de fuego. Fe a prueba de fuego es una fe que te permite adorar cuando todo a tu alrededor se está cayendo. Te permite sonreír cuando las cosas no van bien, porque tu gozo no proviene de las circunstancias externas. Tu gozo proviene del Señor, que es tu esperanza. Él está contigo. Él no te ha dejado ni te dejará. Él estará contigo hasta el final. Por lo tanto, sigue creyendo. No te des por vencido. No tires la toalla. Mantente firme. Mantente firme.